Como en toda construcción, nuestro cuerpo tiene un soporte para mantenernos erguidos y poder estar de pie y caminar. Este soporte es la columna vertebral. Con el paso del tiempo, las malas posturas, el estar mucho tiempo sentado y el sedentarismo, se va dañando ese soporte tan importante para el bienestar y la salud. Hoy hablaremos de las enfermedades degenerativas de la columna vertebral. Nuestro expositor de esta edición es médico egresado del TEC de Monterrey con especialidad en neurocirugía, certificado del Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica y avalado por la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna. Fundador del Centro Internacional de Columna Sicobe en el Hospital HMG Coyoacán. Con varias participaciones en revistas científicas y con una larga trayectoria de trabajos en congresos nacionales e internacionales. Damos la bienvenida y agradecemos al Dr. Rodrigo Ávila Cervantes por estar con nosotros en esta ocasión. Les recordamos que al final de la sesión abrimos un espacio de preguntas y respuestas, moderado por el Dr. Alejandro López Rivas, director médico de Prevem Seguros, a quien agradecemos su presencia. Y un breve mensaje de nuestro equipo comercial. Dr. Rodrigo Ávila Cervantes, bienvenido al chat médico Prevem. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, ¿Qué tal? Soy doctor Rodrigo Ávila. Antes que nada quiero agradecer a Prevem y a todo el equipo, al licenciado Jorge Ruiz, al doctor Alejandro López y al licenciado Ivonne Durán por esta invitación para poder platicar un poco de enfermedades degenerativas de la columna vertebral. Entonces, bueno, los objetivos principalmente es que ustedes se puedan llevar algo de información a su casa en relación a esto. No es para que se vuelvan especialistas, no es para que sepan identificar enfermedades, pero sí que sepan los principales síntomas y conocer las banderas rojas, que son los datos de alarma cuando tenemos un problema de columna. Y de igual manera presentar un poco de los resultados que tenemos en el centro de columna, como ya mencionados. Entonces somos el centro de columna, Centro Internacional de Columna Vertebral, estamos en el Hospital HMG. Sin embargo, trabajamos también en varios hospitales, estamos en Médica Sur, en Star Médica y San Angelino. ¿Y en qué consiste esto? Pues bueno, somos un grupo interdisciplinario, principalmente neurocirugía y ortopedia, que nos apoyamos en otras especialidades como neurofisiología, cardiología, rehabilitación, y todo esto con el fin de poder brindar una atención integral a los padecimientos de columna. Ya más adelante también nos apoyamos de medicina del deporte y psiquiatría para dar seguimiento, porque pues no todos los pacientes tienen un problema solamente mecánico o físico, sino que requieren algo de apoyo en la parte psicológica o psiquiátrica, dependiendo qué tan grave es el asunto. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar del tema de columna? Actualmente, a nivel mundial, es la principal causa de discapacidad. No es la diabetes, no es la hipertensión, no es el infarto al miocardio, es las enfermedades de columna como primer causa de discapacidad en todo el mundo. Entonces, esto tan solo en Estados Unidos tiene un costo de 100 mil millones de dólares al año, es 100 con 9 ceros, por 20 en pesos, y esta cifra se ha cuadruplicado alarmantemente desde 1998. Entonces, vemos que la incidencia, o sea, la cantidad de personas que padecen esto durante su vida son 4 de cada 5, o sea, mucho. Y en los últimos 3 meses, al menos una de cada 4 personas habrá tenido un dolor de espalda, un dolor de cuello, y 20%, o sea, 2 de cada 10 personas al final viven con dolor permanente. Entonces, es importante identificar los factores de riesgo para padecer este tipo de padecimientos. Los no prevenibles y los prevenibles. Entre los no prevenibles, pues es la ciudad en la que vivimos. Fumar sabemos que tiene un riesgo alto a largo plazo para la degeneración de la columna.
permanecer mucho tiempo sentado, ya sea manejando o en el trabajo. Vemos mucho en las personas que trabajan en oficinas, sobre todo los bancos, que tienen problemas a muy temprana edad de columna lumbar, de columna cervical. Obviamente esto se ve acompañado pues del aumento de peso, hay una correlación muy importante entre el sobrepeso y el ejercicio, tanto hacer poco o muy poco, no hacer como hacer demasiado. Entonces hay que buscar un punto medio en todo esto. Y obviamente lo relacionado a nuestra época que va de la mano con los teléfonos y las computadoras que nos hacen adoptar posiciones que no son las más adecuadas para nuestro cuello y nuestra columna lumbar. Y los no prevenibles, como serían factores genéticos y la edad, el envejecimiento. Nadie se salva de esto. Entonces, vemos las estadísticas en Estados Unidos que se espera que para el 2030 haya el doble de número de personas que que en el año 2000 con edad mayor a 65 años. Entonces, esto representa el 20% de la población de todo el país. Entonces, se va a duplicar el número de personas de más de 65, que son los más susceptibles para tener padecimientos de columna en tan solo 30 años. Y cuando vemos las estadísticas en Alemania, vemos que del año 2000 al 2005 al 2010 han aumentado sustancialmente el total de las cirugías. Si hacemos un análisis de los pacientes que son menores de, el total de los pacientes, pues sí, es mucho el incremento. Y cuando vemos el número de pacientes mayores de 65 años, es un aumento del 162%, o sea, más del doble. Ahora, cuando queremos hablar de padecimientos de columna, quisiera esto sintetizarlo sin hacerlo muy simple, en problemas de jóvenes, que serían las hernias habitualmente, y personas de la tercera edad que tienen degeneración un poco distinta, que será lo que se llama espondilolistesis, que es el desplazamiento de una vértebra sobre otra, el conducto lumbar estrecho, que es cuando el espacio por donde viajan las raíces a través de la columna y llegan a las emergencias, se van cerrando poco a poco. Esto es inevitable en todos. Y en el cuello ocurre algo muy similar. Entonces, estos cambios son de personas mayores y esto de personas jóvenes. Ahora, para un mayor entendimiento, podemos verlo como la columna lumbar, que es la parte de abajo, la cintura, y la columna cervical, que es el cuello. No vamos a hablar de todo en esta ocasión, solamente vamos a hablar de columna lumbar. ¿Por qué? Porque es muy extenso el tema y es mucha la información que tendríamos que hablar de todo esto. Entonces, ¿qué sería importante cuando hablamos de la columna lumbar? Veamos esta constelación de enfermedades y cuándo nos brincaría o cuándo nos llamaría la atención este problema, cuando hubiera una disminución de la fuerza en las extremidades. Ahí puede también una alteración en la sensibilidad. ¿A qué me refiero? Puede haber calambres, toques, descargas, adormecimiento, hormigueo. Y también cuando se acompaña de haber tenido un antecedente de cáncer o tener cáncer activo. ¿Por qué? Porque se pueden fracturar o puede haber incluso metástasis en la columna. Cuando se acompañe de pérdida de peso o que tengamos una caída reciente. También se presenta en personas de 50 años, es motivo para acudir a un especialista. Si el paciente llega a tener incontinencia o retención urinaria, quiere decir que no le avisa cuando va a hacer pipí o popó, entonces también es motivo para preocuparnos y correr a ver a un especialista. Todo esto son lo que llamamos banderas rojas. Y ahora, ¿cómo se manifiestan o cómo conocemos nosotros a los padecimientos de columna lumbar? Todos tenemos un primo, un tío, una abuelita, alguien que tiene un dolor del ciático, ciáticas y mil otros nombres, pero todo es una constelación de lo mismo, que es un problema de las raíces que inervan las piernas. Entonces, eso es como lo vemos habitualmente, como la famosa ciática. Ahora, empezando con la hernia discal, que es el padecimiento de jóvenes, vemos que es la causa más frecuente de dolor radicular. Entendemos por dolor radicular esto que decíamos, dolor en las piernas, además de la cintura, que es originado en la región lumbar. Esta es una resonancia magnética en la que vemos a una persona, estas serían sus vértebras, estos serían sus discos, y atrás de esto pasan todas las raíces nerviosas. Ajá. Si esta persona nosotros la acostamos con los pies hacia nosotros, o sea, digamos, la ponemos boca arriba, veríamos una imagen así más o menos, en la que el disco, en vez de seguir una
forma como de frijolito, se va hacia la parte de atrás e invade el espacio por donde pasan las raíces y eso es lo que nos genera tanto dolor. Entonces vemos aquí cómo el contenido, que es el núcleo pulposo, al desgarrarse el anillo que lo contiene, se va para atrás, incluso se puede migrar o se puede hasta desprender. Y es habitualmente más doloroso en estos casos que cuando está solamente un poco abombado. Esto, decíamos, es de personas jóvenes, los vemos más frecuentemente entre 30 y 50 años, más frecuente también en hombres que en mujeres, y el nivel más frecuentemente afectado sería L4, L5, que por llamarlo así podría ser el penúltimo contando de arriba hacia abajo, 4 y 5. Y característica que es en las piernas, el dolor. Y dependiendo del nivel donde se presente y la raíz que esté pellizcando, porque se pellizca la raíz, vemos que hay una distribución todas hacia la pierna, algunas por la cara anterolateral, otras un poco más lateral y otras por la parte de atrás. ¿Y qué pasa en estos casos? Todo el mundo dice, me opero, no me opero, es que me voy a quedar sin caminar. Entonces, dentro de estas patologías, la hernia discal podría ser la más benigna. ¿Por qué? Porque al cabo de 12 meses, 9 de cada 10 se va a recuperar completamente. Entonces, 50% recupera la sensibilidad sin cirugía, 80% recupera la fuerza, pero sí hay un 10% de las personas, uno de cada 10 se queda sin mejoría si no se opera. Ahora, con cirugía, pues es una solución más rápida, los síntomas remiten de manera inmediata. ¿Por qué? Porque la compresión que tenemos se quita. Digamos que tenemos una liga en el dedo y la removemos. Entonces, es mucho más pronto la recuperación. Habitualmente es de 7 a 21 días para que puedan regresar a trabajar y 30 días para estar haciendo ejercicio intenso en el gimnasio, refiriéndome a elíptica, caminadora, escalera infinita. Independientemente de lo que escojamos nosotros para el tratamiento, 2% no va a presentar ninguna mejoría, se le haga lo que se le haga. Y eso es importante tenerlo en mente porque a veces tenemos expectativas muy altas de una u otra y no vemos mejoría. Entonces, no es ni siquiera, no son factores que dependan del cirujano o de la técnica quirúrgica, simplemente no van a mejorar. Y es importante saber cuándo podría operarse una hernia discal. Cuando hay un dolor que no se quita con nada y el paciente está en cama y se le dan analgésicos y no mejoran absolutamente nada. Puede haber también disminución en la fuerza y eso nos indicaría que requiere una cirugía de manera, pues si no urgente, sí lo antes posible. Ahora, si hay alteración de esfínteres, pues sí, corremos a quirófano. Si hay anestesia de la entrepierna, como si estuviéramos sentados en una silla de montar. Si hay ese adormecimiento, pues obviamente es algo preocupante. Y cuando decidimos no operar de inmediato, entonces damos de tolerancia hasta 12 semanas para el tratamiento. Si no hubiera ninguna mejoría, a pesar de los analgésicos, del reposo, de la rehabilitación, entonces sería como nuestro tiempo límite. Ahora, ¿cuándo no operar una hernia discal? Cuando no genera ningún síntoma. Y esto parece muy trivial, pero no lo es. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos las estadísticas mundiales de qué pasa con nuestros discos intervertebrales, a la edad de 30, 40, 50, que es la edad en la que tenemos ya algún síntoma relacionado a esto, si lo llegamos a tener, resulta que a los 50 años, uno de cada tres ya tiene cambios, una protrusión del disco y ni siquiera se ha enterado. A los 40 prácticamente lo mismo, o sea, en este rango de edad, de los 30 a los 50, hay mucha prevalencia de cambios degenerativos de los discos y la gente no tiene ni se entera. Ajá. Entonces, ya una vez que decidimos sí operar, pues tenemos que saber cuál es el resultado a 10 años, por ejemplo. Esta es una revisión sistemática en la que dicen, vamos a poner unos que sí se operan y otros que no se operan. Entonces, sí hay una diferencia significativa a largo plazo en los pacientes que se tratan quirúrgicamente, independientemente de que al año los pacientes que tenían una hernia diagnosticada tenían dolor y se les haya quitado. Entonces, vemos aquí ya un análisis de las diferentes escalas que existen de discapacidad, de dolor de la pierna, de molestias y de la percepción que tienen los pacientes de ellos mismos. Entonces, si comparamos la cirugía con no cirugía, hay un valor de P que nos dice qué tanto es diferente uno de otro. Y vemos en prácticamente todas las escalas funcionales que hay una diferencia sustancial
de operarse y no operarse. Solamente en el, en el estado de trabajo, pues vemos que realmente la gente no percibe, aún si hay diferencia, no es estadísticamente significativa. Ahora, hay dos tendencias en todo esto. Lo que es disectomía, que ahorita les voy a explicar qué es, y la colocación de tornillos, que todos sabemos que pues, se ponen tornillos, barras, espaciadores, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dicen las guías de práctica clínica? No hay evidencia suficiente para que a un paciente con una hernia discal se le coloquen tornillos. ¿Qué dicen las guías de la Asociación Norteamericana de Cirujanos de Columna? No hay evidencia suficiente para recomendar o no recomendar la colocación de tornillos en pacientes que tienen una hernia discal. Esto es significativo. ¿Por qué? Porque entonces, si nosotros no vemos ninguna diferencia en el estado de dolor de espalda, dolor en la pierna y la escala funcional, no hay una diferencia sustancial entre hacer una descompresión solamente y hacer una descompresión y poner tornillos. Entonces, sí hay diferencias reales, tangibles, que es, si nosotros colocamos tornillos va a sangrar más el paciente, requiere más rehabilitación, dura más la cirugía, hay más dolor postoperatorio, hay más infecciones, dura más el tiempo en el paciente en el hospital, pero sobre todo el número de reintervenciones y los costos. Entonces, ¿por qué si no hay una diferencia entre una y otra en un sentido de resultados de clínicos, de por qué están haciendo tantas fusiones? Bueno, la teoría nos dice esto. Tenemos un paciente que tiene una hernia en este espacio y entonces el disco se migra hacia la parte de atrás. La única manera de que no se migre es que no se mueva, pero entonces toda la columna se mueve al unísono. Tienen una biomecánica establecida. Si yo fijo este nivel, entonces esta no se hernia, pero entonces esta de aquí abajo y esta de aquí arriba empiezan a tener un movimiento mucho más pronunciado y entonces empieza a sufrir el nivel de arriba y el de abajo. Este ya no me va a dar lata, pero el de arriba sí o sí y el de abajo sí o sí. Entonces, aquí lo vemos. Fijamos este, pero a largo plazo voy a acabar fijando el de arriba y luego el de arriba y luego el de arriba. Solamente que el paciente tiene que vivir lo suficiente para que yo lo opere nuevamente. Entonces, es por eso que nosotros principalmente hacemos disectomía. Un paciente con hernia nosotros no lo fijamos. Ahora, la realidad en por qué es una tendencia o una moda, no sé cómo llamarlo, es por el costo. Entonces, pues hay un interés de la industria muy, muy grande en que se pongan más cosas, que se usen más implantes. ¿Por qué? Porque esto permite también que haya más innovación y es hasta 5 veces más caro cuando nosotros vemos el costo entre una y otra. Esa es la única razón identificada para poner tornillos en un paciente con una hernia discal. ¿En qué consiste hacer una disectomía? Pues se coloca el paciente boca abajo, se tiene un fluoroscopio en sala y a través de un microscopio se hace una incisión que nos permite ver la parte de atrás de la columna. Aquí estamos viendo la parte de atrás de la columna. Vamos a decir, este es L4 y este es L5. Y teníamos que el problema era el disco que estaba salido, se nos salió parte del núcleo y está comprimiendo la raíz aquí. Entonces hacemos una ventanita, esta ventanita la hacemos a través de este espacio, quitamos un poco del ligamento y quitamos solamente el pedazo del disco que está salido. Entonces, hacer este tipo de procedimientos nos permite que el paciente se pueda manejar incluso de manera ambulatoria. El sangrado es mucho menor, el tiempo quirúrgico es bajo. Ahora, hay otros dispositivos que se llaman espaciadores interespinosos. Esto se coloca entre dos vértebras y esto muerde parte de las dos vértebras. Entonces, no solamente se ve doloroso, sino que realmente no tiene ningún beneficio. Cuando vemos a largo plazo cuáles son los beneficios de colocar un espaciador, pues todavía no se conoce ninguno. Entonces, si a ustedes les platican, les dicen, te voy a poner un espaciador, pidan otra opinión. ¿Por qué? Porque no hay nada documentado en evidencia médica que nos diga esto tiene algún beneficio para tu columna. Entonces, es un poco la parte de, pues, la industria, ¿no? Ahora, pasando al tema de personas de tercera edad, está la estenosis espinal. Como decíamos, ¿qué es esto? La columna va envejeciendo y los espacios por donde bajan y por donde salen las raíces se van cerrando. Vemos cambios en los discos, en las plataformas,
vemos parte de lo que se llama degeneración facetaria, que es la articulación que se va haciendo viejita también, se va haciendo más robusta, y el ligamento que está en esta zona, que es el ligamento amarillo, también, entonces va ocurriendo que se empieza a cerrar el espacio, cerrando, cerrando, y empieza a haber un pinzamiento, pero no en agudo como en una hernia, sino que es crónico. Y entonces los cambios son muy sutiles. Se presenta más en personas de 60 años, más frecuente en hombres que en mujeres. Igual son los niveles que están hasta abajo, los que más frecuentemente se empiezan a lastimar y a degenerar. Y esta es la causa más frecuente de cirugía en personas, o sea, cirugía de columna en personas de más de 65 años. Si nosotros otra vez agarramos al paciente, lo acostamos boca arriba, vemos otra vez, aquí tenemos nuestro disco intervertebral. Este es el espacio por donde bajan las raíces. Más específicamente, estos filamentos chiquitos que vemos aquí son las raíces y por aquí sale un par de raíces en cada nivel. Aquí está representado en una esquemática. Las raíces están prácticamente de vacaciones. Tienen todo el espacio para bajar y para salir. ¿Qué pasa con la edad? Pues el disco se hace más ancho. ¿Por qué? Porque se va aplastando necesariamente. Aquí las facetas, que son las articulaciones, también vemos que se van haciendo más robustas. Y entonces vemos este estrechamiento del que hablábamos. Las raíces, en vez de estar muy tranquilas, aquí están apretadas. Comparamos uno con otro y ese es el mecanismo por el cual se van pisando las raíces. No es propiamente el disco, aun si el disco juega un papel importante. ¿Cómo se manifiesta? Pues muchas veces se confunde con un problema vascular. Prácticamente se empalman en muchos puntos, refiriéndome a que cuando uno camina aumenta, cuando uno se sienta mejora, cuando uno va cuesta arriba o cuesta abajo, pues duele. Pero lo más importante aquí es acudir a un especialista para que nos diga, ok, este es un problema vascular o este es un problema de ciática, un problema de compresión de las raíces. ¿Y cuándo operaríamos esto? Pues cuando realmente hubiera síntomas suficientes que tuvieran impacto en la vida funcional de la persona. No es nada más, y volvemos a lo mismo. Eh, operar cuando encontramos algo que se vea como que está lastimando. Entonces, cuando no operamos, volvemos a lo mismo, cuando no hay síntomas. Si nosotros vemos esta misma tablita que veíamos anteriormente, a esta edad, a los 60, la mitad de las personas ya tienen degeneración facetaria. Uno de cada cuatro ya tiene este desplazamiento que mencionábamos de una vértebra sobre otra. Pero si llegamos a los 80, pues prácticamente 8 de cada 10 tiene un problema ya de degeneración facetaria y la mitad ya va a tener algún desplazamiento. Y todos ellos van a ser asintomáticos. Entonces no se trata de operar estudios, sino de operar pacientes. Ahora, aquí hay una opción terapéutica también, rehabilitación contra tratamiento. Se ve mayor beneficio a los 4 años de la cirugía en relación a de sí operar contra no operar. Se recomienda sí operar. ¿Y en qué consiste el procedimiento? Pues prácticamente es lo mismo. Se hace un abordaje por la parte de atrás. En vez de quitar una ventana chiquita por aquí, se hace una ventana más grande. ¿Por qué? Porque es todo el espacio que está cerrado. Y todo esto se hace a través de un abordaje tubular que nos permite dejar incisiones, en este caso un poco más grandes, que son de 3.5 centímetros. ¿Por qué? Porque habitualmente son de 2 a 3 niveles lo que está cerrado. Difícilmente es uno. Y entonces, cuando nosotros comparamos una técnica quirúrgica que es nada más descomprimir, hacer una ventanita por la parte de atrás, contra colocar tornillos, cajas, que nos hacen que se enderece otra vez la columna, que es lo que se busca muchas veces, pues realmente no hay ninguna ventaja en sí colocar todo esto contra esto. ¿Por qué? Porque si entendemos que el principio del dolor es la compresión de las raíces, pues realmente los tornillos y las barras no nos van a hacer que se quite la compresión, es la descompresión lo que hace que se quite el dolor y esto nos sale sobrando, pero sí nos va a generar muchos más problemas. Entonces, cuando vemos o estudios aleatorizados, ¿qué quiere decir? Uno sí, uno no, uno sí, uno no, lo pasamos a este procedimiento contra este otro, realmente no hay diferencia cuando nosotros hacemos un procedimiento u otro. Entonces, preferible evitarle problemas al paciente y hacerle lo mínimo indispensable que le va a resolver de la misma manera. Y por último, la parte de espondilolistesis degenerativa.
hablábamos el desplazamiento de una vértebra sobre otra. Entonces, vemos aquí cómo pareciera que esto se mueve, pareciera que esto se va a caer. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a percibir las cosas como que, pues, si esto está así es porque se está moviendo un chorro. Realmente, como mencionábamos, no ocurre eso. ¿Por qué? Porque la parte de atrás de la columna está íntegra. Entonces, esto ni se mueve de más. Esto tampoco quiere decir que esté inestable ni que se va a caer. Tampoco quiere decir que esto va a progresar. Entonces, nosotros pensaríamos, ok, esto sí requiere tornillos, tampoco está justificado el uso de tornillos. Muy parecido a todo lo que vemos en relación a quién se le presenta, a qué edad y todo esto. Y vemos la diferencia que aquí el síntoma cardinal sería que la gente dice, es que cuando me levanto no te imaginas qué dolor tengo. Entonces, casi siempre va acompañado una cosa de otra. Si nosotros vemos esta imagen, vemos cosas que también veíamos en la estenosis espinal, cambios relacionados al envejecimiento de la columna, pero se le agrega esto. Y pues vemos que aquí la espondilolistesis en las personas de más de 80 años, pues una de cada dos lo tiene, o sea, es algo frecuente y no quiere decir que le esté generando síntomas. Lo mismo, no hay ninguna ventaja, o sea, más bien hay ventajas en sí operarlo sobre no operarlo. Y cuando hablamos nuevamente de la parte de descompresión contra colocar tornillos, pues no hay ninguna ventaja en sí colocar tornillos, aunque pareciera que esto nos va a dar más ventajas, que nos va a prevenir futuras cirugías. Y lo que sí vemos es que hay menos tiempo quirúrgico, hay menos sangrado, menos transfusiones, hay menos complicaciones al momento en el postoperatorio inmediato. Los pacientes permanecen por menos tiempo en el hospital y tienen unos resultados similares a cuando se colocan tornillos. Este es un estudio igual que incluye pacientes que tienen espondilolistesis, no hay ninguna diferencia. Vemos más estudios, metaanálisis. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros juntamos todos los estudios que se han hecho a nivel mundial, los revisamos y decimos, no hay ninguna diferencia entre poner y no poner tornillos en los pacientes que tienen este desplazamiento. Entonces, vemos otra tendencia, o sea, igual que en los pacientes jóvenes, en los pacientes de mayor edad, sí hay una predilección. Vemos aquí en 2003, 31% se les colocaban tornillos. Para 2008, en este estudio, 91% ya se estaban fusionando. Cuando vemos el número total, aumentó 5 veces en tan solo 5 años. Y vemos la descompresión, que era lo que más hacía, uno de cada tres, se reduce a una cuarta parte. Entonces, ¿por qué si tenemos evidencia de que esto no tiene ventajas, se sigue haciendo? Pues queda en conciencia de cada uno que está haciendo. Y presentar nuestra casuística de los últimos 2 años. Falta actualizar el último año, que es otros 80 pacientes más o menos. Son 138 pacientes. De ellos fueron 58 niveles que presentaban alguna molestia por una hernia discal y conducto lumbar estrecho, y espondilolistesis 195 niveles. Entonces hablamos que eran jóvenes y viejos, pero teniendo una edad promedio de 55.62 años. Entonces, cuando vemos la escala de Oswestry, que se usa mucho para decir qué tanto yo me siento independiente, tanto para cargar cosas, para viajar, para caminar, para estar sentado, para pues mi vida íntima, tener relaciones sexuales, veíamos un promedio de 57.4, que es una discapacidad moderada en nuestros pacientes. Esto antes de operarse. Y en el postoperatorio, al cabo de 2 años, en el tiempo máximo de medición, fue de 7.16, o sea, 50 puntos menos. No quiere decir que hagan absolutamente todo todos. ¿Por qué? Porque depende también el tiempo que tardan en tomar una decisión de operarse, qué tan lesionados están ya de las raíces que están apretadas, si tienen también problemas de cadera, si tienen problemas de rodilla. O sea, no es puramente eh, problemas de columna, sino todo lo que acompaña a un paciente pues, de más de 60 años que habitualmente tiene otros problemas de salud. Ahora, cuando nosotros presentamos la escala visual análoga, que es cuánto sientes que tú te duele, que a ti te duele, vemos un promedio de 9.1 antes de operarse, que es muy alto. O sea, mucha gente de verdad se espera acudir al médico cuando ya no aguanta el dolor, cosa que también es un error. Y la ventaja que eso podríamos decir para nosotros era el comparativo. ¿Por qué? Porque cuando se resuelve el problema, baja a 1.4. O sea,
es muy grande la diferencia entre antes y después, pero mucho tiene que ver el tiempo que la gente tarda en tomar una decisión de operarse o de iniciar rehabilitación o lo que sea, pero aquí esto es un comparativo de operarse, o sea, antes de operarse y después de operarse. Ahora, todo esto pues no tiene ningún valor si los pacientes no dicen, sí, sí me siento bien, sí me fue bien. Entonces, pues sí tenemos perfiles públicos en portales como Doctoralia, donde pues sí la gente se toma la molestia de decir cómo fue mi consulta, cómo fue el resultado de mi cirugía, y es el otro colaborador, el doctor José Ávila, un servidor Rodrigo Ávila, donde realmente la gente pues expresa opiniones de la experiencia con nosotros. Y la estancia hospitalaria que tenemos es de 26.6 horas, a veces porque el paciente es de la tercera edad y preferimos dejarlo toda la noche y hasta mediodía después, y a veces porque el seguro nos pide que sean 24 horas, pero esto se podría reducir si no tuviéramos esta restricción de los seguros. Tiempo quirúrgico por nivel, ¿qué quiere decir esto? Si yo opero una hernia en un nivel, esto es el tiempo promedio que tenemos de 58.3. O si es un estrechamiento que es de 2 niveles, pues sería el doble, ¿no? Entonces, más o menos el tiempo promedio. Sangrado promedio es 7.6 centímetros cúbicos. ¿En qué se traduce esto? Una jeringa chiquita con las que nos toman muestras para preoperatorios nos quita más sangre que la cirugía como tal. Y pues obviamente siempre que hay cirugías hay complicaciones, no estamos exentos de ello. Ha habido desgarro dural, que quiere decir la membrana que cubre las raíces y los nervios más adelante se llega a romper. Hemos tenido 3 casos, esto se resuelve de manera intraoperatoria, ahí mismo se sutura, se coloca Duragen y esto no pasa a mayores. Delirium, obviamente son pacientes mayores y entonces tienen mayor predisposición a tener confusión después de la cirugía, de estar pues con actitudes y conductas aberrantes. Entonces sí pasa, porque es parte de tener mayor edad y tener una situación de estrés. Y reintervenciones, 5 casos. Entonces, de toda esta información, podemos concluir que pues, la cirugía en general es un procedimiento seguro. Cuando se trata de no instrumentada, refiriéndome a no colocar tornillos, es un procedimiento todavía más seguro y especialmente cuando vemos que no hay ninguna ventaja en colocar tornillos sobre no colocar. Entonces, bueno, esa es toda la información que yo quería proporcionarles de columna. ¿Por qué? Porque siempre tenemos muchos tabús sobre me opero, no me opero, me van a dejar sin caminar, voy a quedar peor. No es así. O sea, depende mucho el procedimiento que se escoge, cómo escoge uno también al paciente, porque hay pacientes que se prefieren no operar por diferentes circunstancias. Entonces, de esto depende el éxito de una cirugía. Pues muchas gracias a todos por su atención y espero que esto les haya sido de utilidad y les sea de utilidad para pues tomar decisiones en cuanto, pues si yo tengo un problema o si conozco a alguien, qué es lo que se tendría que hacer. Doctor, muy buenas Gracias. noches. Hay varias preguntas, vamos a coger nada más algunas. Una Sí, es, ¿cuál es la causa de no usar los espaciadores? ¿En qué disfunciona o qué daña? no, no es que disfuncione o que no, o que dañe, principalmente no hay ningún beneficio. Lo único que ocurre es que nos predispone a tener más cirugías más adelante, pero no se sabe todavía para qué sirven los espaciadores realmente. Entonces, También nos es un preguntan, procedimiento sí, innecesario. también nos pregunta, doctor, ¿qué es la discartrosis? Es cuando el disco se va endureciendo. Todos los tejidos van teniendo depósitos de calcio. Entonces, el disco no es de excepción, entonces se va endureciendo poco a poco, al igual que las articulaciones. Entonces, es una descripción radiológica de o sea, de una columna que ya tiene cambios por edad. Pregunta que si en el área no lumbar las complicaciones son mayores o menores. Nosotros hemos tenido más complicaciones en el área lumbar que en la cervical. En cervical no hemos tenido complicaciones ni de reintervenciones ni de ningún tipo. En nuestro caso es mayor en lumbar que cervical. También nos preguntan, ¿las cirugías de mantenimiento, cada cuándo se recomienda o hasta que es disfuncional? O sea, así nos preguntan. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Las cirugías de mantenimiento. Ajá. No hay como tal una cirugía preventiva. No podemos decir, es que aquí ya como que va a empezar a dar lata, eso no pasa.
Entonces, solamente si el paciente tiene síntomas. ¿Y qué tantos síntomas? Solamente el paciente sabe muchas veces el momento en el que hay que operarlo. ¿Por qué? Porque ya agotó la rehabilitación. ¿Por qué toma tantas pastillas que está mareado, se llegan a caer en la noche de tantos medicamentos que están tomando? Entonces, cuando ya esto restringe las actividades diarias, pues es momento de tomar una decisión distinta. Pero habitualmente es el paciente por el dolor y por la restricción que tiene en su vida cuando hay que operarlo. También preguntan es que si el correr, brincar o hacer ejercicio, bueno, el correr y brincar es diferente que hacer un ejercicio de resistencia, por ejemplo, levantar objetos pesados, ¿en qué afecta a la columna vertebral? Y Sí, prevenir el daño. sí, cuando nosotros corremos, pues hay impacto en todas nuestras articulaciones. Entonces, sí hay un envejecimiento prematuro en los corredores y cuando nosotros cargamos peso, sobre todo cuando es de manera no supervisada, es cuando habitualmente tenemos hernias en agudo. Ni siquiera es por envejecimiento, sino que se llega a cargar, sobre todo en el peso muerto, se ve mucho por el movimiento que se llama de flexoextensión, que es cuando nosotros flexionamos la cadera cuando se dan las lesiones. Entonces, no es el ejercicio por sí solo, sino el tipo de ejercicio y el ejercicio mal ejecutado. Tiene pregunta que me está comentando que las estadísticas que presentamos fueron americanas, de Estados Unidos, que qué diferencia hay con las mexicanas. Realmente no hay estadísticas en México globales. No, por eso presentamos las americanas. Doctor, con respecto a, sabemos, bueno, ¿usted qué opina con respecto al peso? Una persona con ciática, una compresión, o a lo mejor no es compresión, ¿el peso puede ayudar a disminuir las molestias o es definitivamente otro tipo de cuestión? Sí, hay una asociación muy grande entre la magnitud del dolor y el sobrepeso, y no solamente por la carga que hay, sino porque la grasa corporal hace que estemos en un estadio de inflamación continua. Entonces, alguien que tiene un dolor leve, el sobrepeso hace que esto se amplifique por las toxinas que genera la grasa. Entonces, definitivamente es recomendable mantener peso o bajar de peso siempre que exista una condición o no, pero siempre es un factor importante el peso. Tiene pregunta de las camas de inmersión, que usted qué opina, doctor, para ponerse como una vertebral. Pues como un tratamiento de alguna manera complementario está bien. No hay evidencia todavía de si realmente sirve o no, pero si la gente percibe que le sirven, yo creo que se pueden usar. No, no hay riesgo de lesión. Y mucha gente percibe que sí la ayuda. Doctor, ¿usted qué opina? ¿A partir de qué edad un paciente, o no tiene que ver la edad, es candidato, a excepción de un accidente, de una cirugía de columna vertebral? ¿Cuándo no puede haber ya problemas de que ese hueso ya no esté bien osificado o que haya algún problema? Realmente hemos operado personas de 97 años y como no colocamos implantes, no hay riesgo de que se lesionen más los huesos. Si uno pone tornillos en una columna de una persona de 80 años, los tornillos tal cual, es como poner un tornillo sin taquete y se arranca y fracturan la vértebra. Entonces, como no debilitamos tampoco la vértebra, no hay una restricción, nos impediría más bien como un paciente que tuviera un problema renal mal controlado, diabetes mal controlada, que se postergara después de la cirugía. Pero por edad no hay nada que nos impidiera hacer este procedimiento. ¿Usted recomienda algún medicamento después de una cirugía de columna vertebral a una persona de arriba de 60 años para fortalecer la osificación o la rehabilitación o alguna cosa por el estilo? Sí, la rehabilitación es fundamental para prevenir que haya una lesión nuevamente en la columna. ¿Por qué? Porque nos enseñan a cómo sentarnos, cómo pararnos, cómo acostarnos, cómo incorporarnos en la cama, cómo girar. Prevenimos un desgaste futuro. Y por otro lado, en cuanto a la osificación, el mejor osificador es el ejercicio. Entonces, mantenerse activo es la única manera de preservar. No importa qué medicamentos, cuántas vitaminas, no importa nada. Si uno no hace ejercicio, los huesos no responden a los tratamientos. Mejoran un poco, pero es transitorio y siempre va en declive. Alguien que hace ejercicio toda su vida mantiene una osificación mucho mayor. ¿Por qué? Porque además tienen que soportar los músculos, los ligamentos, las fuerzas de tensión. Entonces, el mejor osificador es el ejercicio. Doctor, ¿usted cree que la enfermedad de COVID que está pasando actualmente tenga alguna afectación a nivel de columna vertebral o
del canal raquídeo, de alguna estructura? Sí, no propiamente de la columna en la estructura de carga, refiriéndome a huesos y ligamentos, pero sí hay mucha afección de lo que se llaman neuropatías, que son problemas de los nervios. Entonces hay gente que tiene desde las cosas más raras como incontinencia urinaria aislada, retención urinaria aislada, como dolor permanente en las extremidades. Entonces sí hay asociación del COVID con neuropatías. No es solamente lo que se veía al principio del olfato, sino que hay eh, problemas nerviosos, no necesariamente estructurales de la columna. Doctor, ¿usted qué opina de los bloqueos eh, para el nervio ciático en caso de nervio ciático? ¿Se Ya, pueden poner y por qué se deben de poner? ya no están recomendados los bloqueos para este tipo de padecimientos. Se ha visto que esto a la larga tiene pues repercusiones negativas porque habitualmente se inyectan esteroides. Ajá. Entonces, esto pues hace que el músculo se haga todavía más delgadito, hay atrofia de los ligamentos, entonces resulta contraproducente a la larga. Si se identifica una causa de ciática, pues hay que atacar la causa de base con rehabilitación o con cirugía, pero los bloqueos ya no están indicados. De hecho, están desrecomendados actualmente. Doctor, ahorita está muy de moda la pregabalina para dolores ciáticos. ¿Usted qué opina de la pregabalina? Y si nos explica qué es ese medicamento, porque mucha gente no lo conoce. Sí, este es un medicamento que se usa mucho para el dolor de nervios, como le llaman, y es muy útil. Entonces, un paciente que está en rehabilitación le ayuda mucho a controlar el dolor, además de cualquier otro antiinflamatorio o analgésico. Se usa mucho también en el postoperatorio inmediato y hasta 30 días después para tener mejor control del dolor. Entonces, sí es un medicamento que es útil. Obviamente, pues a largo plazo va disminuyendo efectividad. Entonces, sí, recomendado pregabalina y gabapentina, Y los dos. gabapentina. Doctor, también nos preguntaban de nueva cuenta si nos puede dar la ubicación de donde dan la atención médica ustedes. Sí, estamos nosotros en Médica Sur y en HMG. En HMG es donde tenemos el centro de columna como tal. ¿Quiere que comparta la pantalla para que se vean los teléfonos de contacto? Sí, doctor. Ahí está. Ok, doctor. Ya nada más dos últimas preguntas. Le preguntan, ¿usted qué opina que es más recomendable para pacientes jóvenes con retroescoliosis, de acuerdo a su experiencia? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué opina o qué cirugía es la más recomendable para pacientes jóvenes con retroescoliosis, de acuerdo a su experiencia? Mi experiencia con retroesclerosis es poca. Nosotros vemos más padecimientos, como decíamos, de gente mayor y hernias lumbares. Cada paciente tiene que ser protocolizado y de manera individual. Hay indicaciones precisas con la cirugía o no de este tipo de procedimientos. Y mucho va también con el dolor y la capacidad funcional de cada uno. Entonces, sí, esto no soy experto en retroescoliosis. Entonces, me pregunta bien su experiencia, el uso de glucosamina y espondilitis anquilosante. No hay evidencia de que funcione. Sí. Ok, doctor, pues no me queda más que agradecerle, de verdad es una exposición muy padre, a mí me gustó muchísimo, muy clara, y sí, de verdad es que tiene muchísima experiencia y nos amplió un poquito más el panorama, porque mucha gente piensa, está ahorita de moda los famosos espaciadores, están de moda, en todo, Sí, terribles. y donde quiera quieren poner espaciadores. Sí, Entonces, ahorita los abrió un poquito más el panorama y yo sí en nombre de PBL le quiero agradecer su exposición y nada más nos queda más que ahorita un pequeño eh, aviso de nuestra gente del área comercial y los veo con Iván Durán. Doctor, muchísimas gracias. yo le agradezco la invitación y gracias por su atención, doctor. Iván Durán, muchas gracias por... Hola, buenas noches. Soy Ivonne Durán, gerente regional de Oficina Norte,
Y quiero platicarles lo importante que es contar con un seguro de gastos médicos mayores, ya que hoy día lo más valioso que tenemos es nuestra salud. Y si llegamos a sufrir algún accidente o enfermedad, tenemos la certeza de que no afectará nuestro patrimonio y eso se convierte en una inversión que nos va a ayudar a prevenir eventualidades relacionadas con la de salud y a disminuir pues nuestra parte económica en nuestras familias. Los invito a que conozcan nuestros productos que son altamente robustos y que se unan a esta gran familia Prevem, ya que podemos ser tu mejor opción. Si eres agente de seguros, ponte en contacto con nosotros para que te platiquemos el excelente esquema de comisiones que tenemos. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Doctor, muchas gracias. Agradecemos su participación en esta edición del Chat Médico Prevem. Les recordamos que este se transmite el último miércoles de cada mes a las 8 de la noche por la plataforma Zoom y Facebook Live. Los esperamos en la próxima edición del Chat Médico Prevem. Muchas gracias.